Estamos hablando del cuerpo. El viernes antepasado estuvimos hablando de la razón del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es para representar lo que somos y a quién servimos, a quién tenemos. La semana que pasó estuvimos hablando de que el mundo espiritual, para manifestarse a este plano físico, necesita un cuerpo, ya sea de parte de Dios como de parte de nuestro adversario. Como nosotros somos seres espirituales que moramos temporalmente en un cuerpo, de la manera en cómo representamos a Dios y cómo lo presentamos es a través de nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahí donde mora y ahí donde se manifiesta. Pero también estuvimos conversando de que lo mismo hacen los espíritus de maldad. Los espíritus intentan poseer un cuerpo para que por medio de este cuerpo ellos puedan manifestarse y hacer sus obras que lo caracterizan. Ellos son espíritus inmundos, como Jesús lo dice, y lo que hacen es matar, robar y destruir. Y necesitan de un cuerpo para efectuar estas cosas. Por eso, la maldad que se ve en el mundo es hecha por los hombres, para a su vez influenciada por los espíritus. Por eso vemos a personas que hacen cosas atroces y muchos dicen, yo escuché una voz o alguien me dijo o yo sentí, que ellos mismos pueden dar fe y testimonio de que voluntariamente no quisieron hacerlo, más bien fueron incitados, sintieron algo dentro de su cuerpo. Estuvimos también tocando este tema que Jesús lo mencionó mucho, de que él dice que para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Porque el mismo Satanás, cuando tentó a Jesús, le dijo, mira, todos los reinos del mundo son míos y yo te lo doy. O sea que el mismo maligno se manifestaba y tenía control a través de los reinos del mundo. Y estos reinos del mundo eran gobernados por hombres. O sea que él influenciaba directamente en el espíritu, en el alma de las personas para manifestar sus obras y sus acciones. Así lo vemos también en el jardín del Edén, tuvo que utilizar una serpiente, algo físico, para manifestarse. Así vemos también que el mismo Dios Todopoderoso tuvo que hacerse hombre para manifestar su gloria y su poder a este plano de la existencia. Porque nosotros somos las única creación o la creación cúspide de Dios, su perfecta creación, que somos híbridos. Tenemos una naturaleza espiritual y a la vez una naturaleza física. Somos los únicos espíritus que tenemos por derecho tener un cuerpo. Y los demás espíritus se valen de nuestro cuerpo para manifestar lo que son o sus acciones. Por eso vemos que Jesús mismo, hablando de esto, de que el cuerpo representa, hace una cita diciéndole a sus discípulos, por cuanto ustedes me vieron desnudo, con hambre, en la cárcel, enfermo, e hicieron bien conmigo, y le preguntarán, ¿y cuándo te vimos así? Jesús le dice, bueno, si se lo hiciste a estos, a mí también. ¿Por qué? Porque el cuerpo sirve para representar de quién somos. Recordemos que nosotros fuimos creados para el Señor, porque por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, incluyendo a nosotros. Entonces, el cuerpo es el vehículo del espíritu. Y según el espíritu el cual nos dejemos influenciar, ese espíritu se va a manifestar en nuestro cuerpo también. El espíritu de Dios haciendo señales y prodigios, manifestando los frutos del espíritu, pero también los espíritus malignos haciendo obras malignas y obras de la carne. Eso es lo que estamos hablando la semana pasada. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante y algo profundo. Estuvimos hablando de que nuestro cuerpo es sagrado, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios crea nuestro cuerpo para Él, para su gloria, para que manifestemos lo que somos y lo que Él es en nosotros. Si Dios está en nosotros, nosotros vamos a manifestar amor, vamos a manifestar su paz, vamos a manifestar todo lo que procede de Dios. Nuestro cuerpo, que es la imagen nuestra, sirve para mostrar
lo que somos internamente y a quien tenemos y servimos internamente. Si somos de Dios, las obras de Dios serán visibles en nosotros. Si no somos de Dios, o no estamos en Dios, o no tenemos comunión con Dios, entonces las obras de otro serán visibles. Por eso Jesús le dijo a los mismos maestros de la ley: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo que ustedes hacen. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 40, que Jesús le dice: ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque esta persona, siendo los religiosos de la época, los líderes, quienes estaban encargados de guiar al pueblo hacia Dios, no estaban haciendo la obra de Dios, no estaban representando a Dios, no estaban manifestando en su cuerpo al Dios a quien decían pertenecer. Más bien, estaban haciendo otras obras. Y las obras que manifestaban su cuerpo no eran de Dios, sino del otro. Entonces, ya que el cuerpo es tan bueno, el cuerpo de Dios, vamos a hablar hoy de por qué tenemos un cuerpo de pecado, la parte negativa de nuestro cuerpo. ¿Por qué el pecado está en nuestro cuerpo? Estuvimos hablando de que nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo es para la grandeza y honra de nuestro Señor, es templo de su maravilloso y santo Espíritu, pero también nuestro cuerpo tiene un lado oscuro, por decirlo así, una parte un poquito incómoda y suele ser a veces desagradable para nosotros, y es el cuerpo de pecado. Así que vamos a estar orando. Me gustaría, posible, de ser posible, nuestro hermano Nicolás ore presentando este momento al Señor para traer este tema que será de edificación para nuestras almas. Señor Padre, te doy las gracias por este día, Señor, por este tema que se va a tocar, que lo vas a usar al pastor. Avanzada se llama usted, ¿no? Creo, avanzada. Bueno, lo vas a usar grandemente, porque este tema es bien importante, Señor, muy edificante, porque sobre el pecado, ¿no? El pecado. Bueno, gracias, Padre, porque esto nos ayuda a edificarnos cada día, Señor. Aprendemos más para fortalecernos cada día más, porque como humanos no somos perfectos. Y estos temas nos ayudan mucho, Señor. Nos ayudan mucho para seguir creciendo, luchando en la batalla, Señor. Bueno, Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es una bendición muy grande, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, Nicolás, en gran manera. ¿Verdad que sí? Se nota que eres alguien que amas mucho al Señor y eso es maravilloso. Bueno, entonces, el cuerpo de pecado. ¿Cómo va a ser? Esta es una pregunta para analizar. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, si con nuestro cuerpo fue diseñado para glorificar y alabar al Señor, ¿cómo va a ser entonces que este mismo cuerpo nos va a llevar muchas veces a la contraria? Este mismo cuerpo, dice la Escritura, se opone a lo de Dios y hace o provoca y causa que uno no se acerque al Señor y que uno muchas veces pierda la comunión con el Señor. Jesús lo dice en el Getsemaní a sus discípulos: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Que somos incitados a lo malo. Si nuestro cuerpo es hecho para alabar al Señor y Él mora dentro de nosotros, ha sido su diseño, porque este mismo cuerpo nos aleja de Él en vez de acercarnos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, basándonos, o mejor dicho, recordando lo que estuvimos hablando del tema pasado, de que los espíritus influencian nuestra vida para ellos manifestar sus acciones por medio de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro adversario, que nos conoce la humanidad desde el primer ser humano que fue creado, conoce bastante acerca de nosotros.
Y sabe muy bien que nuestro cuerpo fue hecho para el Señor, para manifestarlo de Él en nosotros, porque, como ya hemos mencionado, a quien nosotros nos parecemos es al Señor. Quien nos da la vida es Dios. La naturaleza y el espíritu de quien tenemos es el de Dios. Pero, mediante va pasando el tiempo, obviamos esta naturaleza y hacemos que este espíritu que es de Dios salga de nosotros y entren otros espíritus a nosotros. La palabra de Dios establece de que nosotros somos tentados cuando de nuestro propio deseo, dígase concupiscencia, somos seducidos y atraídos. El maligno, que sabe que nuestro cuerpo es físico y se vale de todo lo físico aquí, utiliza precisamente lo físico para lograr y causar que quitemos la vista de lo que verdaderamente importa, que es lo espiritual, para enfocarnos únicamente en lo material, haciéndonos creer que lo material es lo único que existe. Le damos menos importancia a lo espiritual y nos enfatizamos más en lo material. La razón y el método que utiliza el maligno para introducir pecado en nosotros, porque nuestra naturaleza es semejante a la de Dios, pero el pecado o la ley del pecado viene a morar en nosotros porque esto es introducido, esto no es propio de nosotros, es introducido. Pero ¿cómo el pecado se introduce a nosotros? Por medio de lo que usa el maligno, de nuestros cinco sentidos. La vista, la boca, el oído, el sentir, el olfato. Todo esto es lo que el maligno utiliza para corromper el templo del Señor. A través de los cinco sentidos, Él nos hace creer que lo que vemos, que lo que escuchamos, que lo que hablamos, que lo que sentimos, tiene más relevancia que las cosas que físicamente no se ven y que físicamente no se pueden sentir, haciendo que uno deje de lado lo espiritual y se enfoque únicamente en lo material. Vamos a ir al principio. Cuando Satanás tienta a Eva, le dice, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Y dice la Escritura que Eva miró el árbol que era codiciable para sus ojos. Aquí vemos al maligno utilizando la vista. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos tentados de nuestro propio deseo. Y el deseo de Eva estaba en lo que vio. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros pecamos muchas veces e incurrimos al pecado, en su gran mayoría, por lo que vemos, las cosas que ven nuestros ojos. ¿Los ojos son malos? No. Lo que pasa es que todo lo que vemos debe de ser primero entenderse por lo espiritual, para luego yo tener una idea clara de por qué estoy mirando eso. Voy a poner un ejemplo. Yo como ser humano cualquiera me pongo a ver televisión. Si mi mente, si yo estoy conectado al espíritu, yo voy a discernir si lo que estoy viendo es adecuado. Pero si no tengo dicho discernimiento, más bien me llevo únicamente por lo que ven mis ojos, yo puedo ver muchísimas cosas y a través de esas cosas puedo ser influenciado o incitado al pecado. Tanto es esto que el mismo Jesús dice que si nuestro ojo nos es ocasión de pecar, es mejor sacarlo. No se refiere literalmente, pero lo que quiere decir es que date cuenta que la razón por la que tú pecas es porque no tienes control sobre tus ojos. No tienes cuidado de lo que estás mirando. Más bien, te dejas llevar por tu vista, creyéndote que puedes ver todas las cosas. Y hay muchas cosas que vemos que en vez de hacernos bien, nos hacen daño. Por esto también sucede con la boca.
La palabra bien claro dice en el libro de Proverbios de que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando nosotros solemos hablar mucho, lo mismo pasa con la vista, no tenemos discernimiento de las palabras que salen de nuestra boca. Todo lo que uno hace, los 5 sentidos que son utilizados para honrar al Señor, porque recordemos, nuestro cuerpo sirve para manifestar el Dios que mora dentro de nosotros. Pero el enemigo utiliza estos mismos 5 sentidos para corromper. Dios santifica el cuerpo, pues el enemigo lo que hace es que corrompe, haciendo de que se invierta la dirección. Primero procede del espíritu y del espíritu se manifiesta el cuerpo. Pues el enemigo hace todo lo opuesto. El enemigo hace que nos enfoquemos en el cuerpo y de esa manera el espíritu, al igual que el cuerpo, se corrompe a través de nuestros sentidos. Con lo que hablamos, hay personas que estuvimos hablando la semana pasada. Usted se quiere dar cuenta de quién es una persona, de quién es internamente. Observe su cuerpo, escuche lo que dice, porque la palabra bien claro habla de que del corazón es que salen todas las cosas, pero el corazón, ¿qué pasa? Lo manifiesta el cuerpo. Entonces a veces tenemos conversaciones, nos ponemos a hablar cosas que en vez de honrar al Señor en nuestras palabras, hacemos todo lo contrario. Y es que el pecado lo único que hace es corromper, manchar, y más adelante le voy a decir algo más grave que hace el pecado en nuestro cuerpo. Pero si usted quiere saber por qué usted peca, esté pendiente de sus 5 sentidos. Porque a veces no nos damos cuenta de esto. Creemos que, bueno, yo puedo mirar, yo puedo hablar o yo puedo escuchar ciertas cosas y no, no, no. Nosotros tenemos que tener bastante cuidado con nuestros 5 sentidos. Porque nuestros 5 sentidos son hechos para honrar al Señor. Pero si no tenemos cuidado a través de nuestros 5 sentidos, podemos ser tentados hacia lo que es contrario al Señor. En el caso de Eva, Eva pecó por lujuria, desear algo que no le pertenecía. Ella deseaba ser como Dios, obviamente, ningún ser humano puede ser como Dios, aunque somos hechos semejantes a Él, pero ser igual a Él jamás. Y por lo que ella vio, entró la codicia. Y muchas veces nosotros mismos sabemos que somos débiles con nuestra mirada, pero no hacemos nada al respecto. Muchas veces queremos identificar esta debilidad en cualquier otra área y no nos damos cuenta de que si pecamos con los ojos, entonces es con los ojos que está el asunto. ¿Qué yo debería de hacer? Tener cuidado de las cosas que miro, tener cuidado de las cosas que observo. Y lo mismo, repito, pasa también con la boca. Muchas veces nosotros hablamos cosas que no están bien. Ofendemos, hablamos mentira, hablamos de más. Muchas veces mostramos una actitud pedante por lo que hablamos. Porque eso lo dice, de la bondad del corazón habla la boca. También está el oír. A veces quizá no opinamos, pero sí escuchamos cosas fuera de lugar. Y es que al escuchar temas que no tienen nada que ver con Dios, sin darnos cuenta nos hacemos partícipes. La razón por la que los espíritus entran al cuerpo de la persona es a través de los 5 sentidos. Lo que usted escuche. Porque si usted escucha una conversación, la misma palabra dice que usted se está haciendo partícipe. La misma escritura nos manda que ni siquiera participemos de ciertas conversaciones. Y a veces nos quejamos porque nos pasan tantas cosas y es porque no estamos pendientes a cómo nos estamos manejando.
lo que yo veo, lo que yo hablo, lo que yo escucho, lo que yo siento, tiene que ser primeramente influenciado por el Espíritu de Dios. ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo escuchar? ¿Qué puedo sentir? Entonces no tengo voluntad, por supuesto que tengo voluntad. Pero ¿qué pasa? Hay un enemigo que yo no lo conozco, no conozco sus intenciones y el Espíritu de Dios me guía de la manera correcta en cómo yo debo de actuar. Si yo suelo pecar mucho en una área, tengo que revisar que le estoy dando mucho énfasis a ese sentido. Dígase, los 5 sentidos de lo que estamos hablando. Hay personas que la podemos fácilmente identificar como personas chismosas. ¿Qué quiere decir eso? No están pendientes, no tienen un filtro de lo que llega o de lo que hablan, todo lo dicen. Hay personas que ustedes de verdad no pueden ni siquiera contarle un secreto porque no se controlan su boca, lo tienen que decir más adelante. Hay personas que están en un lugar y quizá no hablen mucho, pero están observando y están pendientes a todo. Hay personas que quizá no observan ni hablan mucho, pero están escuchando todo lo que se habla. Y por eso es que el cuerpo es corrompido. Por eso es que entra, porque el pecado no es esencia del ser humano. Viene a ser naturaleza porque nosotros lo recibimos por los 5 sentidos. Haciendo a un lado la influencia de Dios, de su Santo Espíritu que nos guía, enfocándonos en que lo que vemos, sentimos, percibimos físicamente lo es todo. Entonces, ¿cómo yo quiero eliminar, o mejor dicho, fortalecer mis debilidades? Eso lo dice. Si mi ojo me es ocasión, si por medio de lo que yo suelo ver fallo al Señor, si por medio de lo que yo suelo conversar, hablar, decir, fallo al Señor, si por medio de lo que yo suelo escuchar, fallo al Señor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortar esto. Muchas veces, para nosotros los que somos cristianos y aquellos que quizá ayunan, el ayuno es un sacrificio muy importante y nos enseña bastante. Pero algo que nos enseña el ayuno es, si nosotros tenemos el poder y el dominio propio de privarnos de una necesidad tan fundamental como el comer y el alimentarse, yo de igual manera puedo tener entonces ese mismo dominio propio para privarme de lo que mis sentidos provocan y causan en mí. Porque solamente vemos que el ayuno es simplemente dejar de comer. No, el ayuno te enseña a ti a tener dominio propio y control sobre tus deseos y tus impulsos, no solamente el de comer, sino también tus necesidades. Entonces vamos a hacer un ayuno de la vista, vamos a hacer un ayuno de la boca, vamos a hacer un ayuno de lo que escuchamos, vamos a hacer un ayuno de cosas humanamente que sentimos. Porque, repito, cuando no prestamos atención a los 5 sentidos, somos presas del enemigo porque él nos ataca por medio de ellos. Mira, por ejemplo, ¿qué tiene que ver un anuncio de una goma con una mujer en bikini? Y así que lo presentan. Y así sucede con todas las cosas por el medio de las cuales somos influenciados. En el caso de Job, que todos sabemos aquí, bueno, la gran mayoría, la historia de Job, Job fue una persona que amaba mucho a Dios y fue tentado, que el enemigo decía, abre tu boca, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué entonces el enemigo utiliza los 5 sentidos para hacernos pecar y hacernos fallar contra el Señor? Repito algo que he dicho constantemente. Nosotros somos seres espirituales que moramos temporalmente en un cuerpo y se nos debe de grabar eso.
Porque si lo vemos de esa manera, entonces le haremos más énfasis a lo espiritual que a lo humano. Lo humano simplemente sirve para representar y manifestar lo que somos internamente. Eso lo hablamos la semana antepasada. Si yo soy feliz, mi cuerpo lo va a manifestar, pero si estoy triste, mi cuerpo igualmente lo va a manifestar. Si yo me siento bien, mi cuerpo lo va a manifestar. Si yo tengo problemas, mi cuerpo lo va a manifestar. Todo lo que yo soy internamente, mi cuerpo lo va a proyectar. Entonces, si nosotros pensamos de que somos seres espirituales y tenemos un cuerpo el cual manifestamos lo que somos, entonces daremos énfasis a lo que somos realmente, que es la parte espiritual, más que el cuerpo. Y es a lo que dice Jesús. Jesús dice algo hasta confrontativo para muchos. Jesús una vez dijo, no teman a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden hacer absolutamente nada. Haciendo énfasis en lo que verdaderamente importa, lo interno, porque lo interno manifiesta al cuerpo lo que es o lo que tiene. Entonces nuestro adversario, que sabe que nuestra naturaleza original es la de ser semejante a Dios, de tener el amor, de sentir la paz, de tener el gozo, todo lo que Dios da, intenta corromper nuestro cuerpo por medio de los cinco sentidos, porque él sabe que lo que logramos hacer con nuestro cuerpo acarrea una doble condenación. Voy a explicar esto. La procedencia del pecado es espiritual, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios. Esa es una. Yo puedo tener un mal pensamiento y estoy pecando. Yo puedo tener una mala sensación de aborrecer a alguien sin tener que decírselo a nadie, e es igualmente pecado. Pero la ley de Dios se resume en dos. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Con el espíritu yo obedezco al Señor, pero con mi cuerpo yo represento al Dios a quien obedezco, al que me ve o al que está cercano a mí. Fíjese que nosotros, o todo aquel que no tiene a Cristo, escucha de Cristo por medio a quién? A nosotros. Ve a Cristo por medio a quién? De nosotros. Nadie de lo que quizás escucharon o alguna vez antes de venir a Cristo cuando se les predicó, nadie vio a Dios. Alguien tuvo que practicar, o sea, compartir el mensaje del Señor. Y el Espíritu Santo nos tocó y así vinimos a Cristo. O sea, las obras que nosotros hacemos proyectan al Dios que mora en nosotros hacia los demás. Y Dios es tan grande que Él, por decirlo así, se fragmenta en cada uno de sus hijos para mostrar una particularidad de Él a través de cada uno de nosotros. Entonces, con el espíritu servimos al Señor, pero con el cuerpo manifestamos al Señor, a los demás. Entonces, el deseo de Satanás es que el mundo no conozca a Dios. ¿Y cómo no lo va a conocer? Cuando yo no lo manifiesto. ¿Y cómo yo no lo manifiesto? Cuando yo corrompo el templo del Señor, porque una vez corrompo el templo del Señor, entonces Dios no va a manifestarse a través de un cuerpo, porque no se lo estoy dedicando a Él. No lo estoy usando para representarlo. Dios no miente, Dios no engaña, Dios no maltrata, Dios no hace daño. Entonces no estoy mostrando a Dios al mundo. Por eso, la palabra de Dios en el libro de Santiago, cuando habla del pecado, habla de que la consumación del pecado, dígase la manifestación del pecado, produce muerte. Porque una vez yo manifieste el pecado por medio de los sentidos, entonces estoy provocando muerte tanto para mí como para el que me rodea, invalidando la ley de Dios de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que procurar el bienestar para los demás como si fuera para mí. Pero cuando yo peco, tanto me hago daño a mí como le hago daño a los demás, porque por mi pecado muchas personas pueden renegar del Señor. Por medio a mi mala conducta o mi mala manera de hablar, muchas personas reniegan del Señor.
La palabra dice, ¿cómo pues invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Pero la predicación del evangelio debe de ser acompañada por medio de las obras. Porque yo que voy a hablar de fe, mi fe es demostrada por mis obras. O sea, que lo que yo creo, debo de manifestarlo en el cuerpo. Entonces, el enemigo busca corromper mi cuerpo para que por medio a mi cuerpo corrompido, yo no proyecte a Dios y los demás no vean a Dios en mí, por ende no lo van a recibir, ni van a adquirir lo que Dios quiere manifestar de ellos a través de nosotros. Porque la salvación, ¿cómo se manifiesta la salvación? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y quiénes son los que lo predican? Nosotros. Entonces, si nosotros vivimos en pecado, o si nosotros pecamos por medio de los 5 sentidos, que es como nos entra el pecado a nosotros, entonces sin darnos cuenta, se cumple lo que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes le cierran el reino a las personas. ¿Cómo yo le cierro el reino a las personas? Cuando yo, que soy llamado para manifestar al Señor en mi cuerpo, no manifiesto al Señor en mi cuerpo, todo lo contrario, entonces la persona nunca va a creer en el Dios que yo profeso, porque no lo va a ver en mí. Entonces, por eso es el afán del enemigo de hacer que pequemos físicamente. Porque es cierto, tenemos pecados internos, sí, y Dios nos juzgará por eso. Pero también su deseo es que lo hagamos o lo desarrollemos, lo llevemos a la manifestación física para no solamente nosotros hacernos daño, sino llevarnos a más personas con nosotros. Mira qué delicada esta situación. Ejemplo de esto, bueno, David una vez miró a una mujer, la codició, la deseó, la mandó a buscar. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas personas no vieron este suceso? ¿Cuántas personas no se enteraron? El rey, el ungido, mira lo que está haciendo. No tan solo eso, más personas se vieron involucradas, personas inocentes. Urias tuvo que morir para él encubrir su pecado. El niño que Betsabé también tenía tuvo que morir. Y esto quedó para la posteridad. Podemos ver también otra historia, el mismo Sansón. Sansón por los mismos ojos también. Y hoy en día hablamos de Sansón no por las virtudes que tenía, sino por sus errores. Fíjate cómo las cosas físicas o los pecados que manifestamos no solamente nos dañan a nosotros, se llevan a muchas personas con nosotros también. Y esto se lo voy a buscar en la Biblia, de un salmo, de hecho, que me gusta mucho, que habla de esta misma situación, para que ustedes vean qué tan importante es esto. Eso se encuentra, vamos a leer se encuentra, a ver, eso está en el libro de los Salmos, que no sea exacto. Mira, esto se encuentra, ¿alguien lo puede buscar, por favor? ¿Alguien tiene la Biblia en mano para que me busque este versículo? Salmos, ¿qué dijo? Disculpe. Esto se encuentra en el libro de los Salmos 69, versículo 6. Salmo 69, versículo 6. Amén. Amén. Sí, ya lo encontré acá. Ok, puede leerlo, hermano. Ya, pastor, sí.
Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no permitas que por mi culpa sean avergonzados los que en Él confían. No permitas que por mi culpa sean confundidos los que te buscan. Por ti es, ¿hasta qué versículo, pastor? Sí, solamente el 6. Ah, ya, perfecto. Mira qué importante es, gracias hermano Nicolás, mira qué importante lo que dice la Escritura. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. O sea, los demás son avergonzados por mi culpa, por mi causa, por mi pecado. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Mira cómo mis acciones, cómo mi pecado manifestado, no solamente me hace daño a mí, le hace daño a muchas personas más también. Por eso hoy en día, desafortunadamente, escuchamos muchas personas que cuando hablan de un cristiano, no, cristiano, yo no quiero saber de cristianos. Cuando hablan de algún creyente, dicen, no, yo no creo en esas personas. Yo no creo en los cristianos. Lamentablemente yo he escuchado eso, no sé si ustedes lo han escuchado también. He escuchado personas decir, si ese cristiano, yo soy Jesucristo. Y es porque no se dan cuenta de que la palabra dice, somos tentados por nuestros deseos. Y nuestros deseos son manifestados a través de los sentidos que tenemos. Y ese pecado que entra en nosotros es con la única intención, no solamente destruir a nosotros, destruir a muchos más también. Llevarse a muchas personas más. Porque si yo soy débil con la vista, el que me ve, ¿qué va a pensar? Tú no eres cristiano, o por lo menos tú no eres de fiar. Todos tenemos luchas, ciertamente. Todos batallamos con cosas, claro que sí. Pero muchas veces no le damos tanta importancia y se nos olvida de que nuestras acciones provocan efectos en quienes nos rodean. Nosotros somos luz en el mundo, dice Jesús, una lámpara. Y una lámpara no es para que esté oculta. Una lámpara se ve y no hay persona que sea más visible que un cristiano. Entonces debemos de estar bien claros de nuestros 5 sentidos, de nuestro cuerpo, porque nuestro adversario busca introducir, porque el pecado no es nuestro, el pecado es introducido a nosotros para corromper el templo de Dios. Por ende, cuando yo manifieste a quien mora dentro de mí, no será Dios. Y la gente a quien va a ver, no va a ver a Dios, va a ver a alguien más. Por eso dice la Escritura que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si mis ojos son buenos, bueno, pues todo mi cuerpo estará lleno de luz. Pero si mis ojos no son malos, perdón, si mis ojos son malos, entonces mi cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces, ¿cómo sería realmente la misma oscuridad? Por eso Jesús llegó a decir, mucho de labios me honran, pero su corazón está lejos. Yo tengo que prestar atención a mis ojos, yo tengo que prestar atención a mi boca, yo tengo que prestar atención a mis oídos, tengo que prestar atención a mi cuerpo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cómo me devora? Físicamente, por medio de mis sentidos. El caso de Saúl. ¿Por qué Saúl pecó? Por su oído. Él escuchaba la voz del pueblo más que la voz de Jehová. Y Jehová Dios le dijo, mira, haz esto. Pero la excusa que le dio a Samuel, bueno, lo que pasa fue que el pueblo me dijo, Entonces nuestros oídos deben primero de pensar, o debemos de pensar, dedicar nuestros oídos a lo que puede honrar al Señor, a lo que nos hace bien a nosotros y por consecuencia que hará bien a quienes nos rodean. Por eso hoy en día muchas personas dicen que son cristianos, pero sus acciones muestran todo lo contrario. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa con la gente que no son cristianas?
no van a creer en Dios. Porque si ellos, que dicen tener a Dios, ese es el Dios que manifiestan, entonces no, yo no necesito a ese Dios. Debemos tener mucho cuidado de nuestros sentidos, porque se nos va a ser tentado por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hablamos, en general por lo que sentimos. Los 5 sentidos. Todo esto introduce, provoca el pecado en nosotros. Mira, lo voy a leer. Proverbios 10:19. Doy la cita para el que le interesa, lo puede buscar. En las muchas palabras no falta el pecado, pero el que frena sus labios o su lengua es prudente. Eso dice la Escritura. Dice la Escritura, mis amados, sean pronto para oír y tardo para hablar. O sea, debemos tener énfasis. Hay personas que hablan mucho. Esas personas deben convertirse más en oidoras que en habladoras. Y hay personas que escuchan mucho. Entonces tienen que regular eso y conversar. La palabra de Dios también dice que el que tenga oídos para oír, oiga. Oye, ¿en qué contexto Jesús dice esto? No es que vamos a escuchar todo, no, sino el oído debe de ser para escuchar cosas que edifiquen, cosas que nos ayuden, cosas que nos permitan ser mejor personas, cosas que nos acerquen al Señor. Cuando Jesús hablaba en parábola, Jesús lo decía con esta intención porque había muchas personas que no prestaban atención. Entonces, como él era alguien que no iba a menospreciar lo que él decía, él mismo llegó a decir, no le eche las perlas a los cerdos. Cuando ustedes lleguen a un lugar y si no quieren recibir la paz, no obliguen a nadie. Ustedes se sacuden los polvos de sus pies para que ese mismo polvo les sea testigo. Y Jesús hablaba en parábola y decía bien claro, el que tenga oídos para oír, no porque yo no escuchaba, sino porque sus oídos no le daban la importancia o el significado para lo cual fueron hechos. No todas las cosas se escuchan, aunque podemos escucharlo todas, pero no todas las cosas podemos escucharlas, porque hay muchas cosas que escuchamos que en vez de ayudarnos nos hacen daño. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y en otras partes Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús llegó a decir, por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿A qué se refiere Jesús? A que la visión debe de estar orientada por lo espiritual y a que el escuchar debe de estar orientado por lo espiritual. Y lo mismo sucede con la boca y los demás sentidos. Todo esto debe de ser orientado por lo espiritual. Yo tengo que tener bien claro a quién yo veo y por qué yo veo esa persona o esa cosa. Tengo que tener bien en cuenta a quién escucho y por qué yo estoy escuchando. No simplemente escuchar por escuchar. Y también tengo que estar pendiente de lo que yo hablo y por qué lo estoy hablando. Porque la misma escritura dice que por cada palabra ociosa daremos cuenta al Señor. La palabra ociosa significa sin sentido, algo vano, algo que no tiene propósito. O sea, que si llegamos a decir palabras sin propósito y sin sentido, aún por esas cosas daremos cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque que todo nuestro ser fue hecho para representarlo. Por ende, si hacemos algo que no lo represente, vamos a tener que darle cuenta al Señor por eso. Si mis ojos, si mi boca, si mis oídos, mis manos y mis pies, todo esto es hecho para Él, dígase para representarlo a Él, porque soy semejante a Él es que me parezco, Él es mi papá, Él porque Él me creó, a Él, su naturaleza es la que yo tengo. Por ende, si yo hago algo que no lo represente, entonces voy a dar cuenta. Por eso. Por eso si mis ojos me son ocasión de caer en pecado, me lo debo de sacar. No literal. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que evitarlo. Si yo miro algo y el mirar eso me hace pecar, entonces tengo que evitarlo. Si yo hablo acerca de un tema y constantemente ese tema me lleva al pecado, entonces debo de cortar el dicho tema. Es como decir, un ejemplo, esto es un ejemplo.
Yo quizá fui una persona adicta a las drogas, no quiero estar en las drogas, pero frecuento lugares donde esto se habla, se platica, se ofrece. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar? Siempre voy a ser débil. Las debilidades que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, no es para que sean eternamente nuestras debilidades. La palabra del Señor dice bien claro que Él fortalece su poder o Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy débil hasta un punto. Yo soy débil hasta cierto tiempo. Yo no siempre seré débil en dicha área. Porque si fuera así, entonces el poder de Cristo no es suficiente para cambiarme, para transformarme. ¿Por qué yo soy débil? Porque constantemente yo recurro a ese sentido que me hace pecar y me hace caer. Si yo sé que tengo problemas con quedarme callado, entonces ya yo identifiqué dónde está el problema en mi boca. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Evitar tocar temas que me lleven a hablar y a entrar en chisme y crítica con los demás. Lo mismo sucede con la vista, y hablo mucho de la vista porque obviamente nos manejamos bastante por lo que vemos. Si yo soy una persona que se me van los ojos, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, se me van los ojos cuando yo estoy en tal lugar o hago X cosa. ¿Qué yo tengo que hacer? Ya yo sé que el problema está en que yo miro lo que no debo de mirar, evito los lugares o evito las personas que provoquen a que yo peque mirándolas. Ahí estoy sacándome el ojo y ahí estoy cortándome los pies o las manos. Jesús lo dije, mejor entrar manco, tuerto o cojo al reino de los cielos que con tus dos manos será arrojado al infierno. Porque el enemigo lo único que busca, repito, es corromper nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y ahí cuando la palabra dice cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque no honramos al Señor en nuestro cuerpo. Por ende, nuestro cuerpo pasa a ser un cuerpo de pecado, un cuerpo que se rebela contra lo de Dios, porque no muestra lo de Dios. Por ende, sin darnos cuenta, eso se convierte en una blasfemia contra Dios, que era justamente lo que Satanás quería referente a Job. ¿Cuál es la blasfemia? Negarlo, rechazarlo, no mostrarlo y no manifestarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si con mi boca yo no honro al Señor, entonces mi boca está siendo utilizada para blasfemarlo. Si con mis ojos yo no honro al Señor, entonces mis ojos están siendo utilizados para blasfemar al Señor. Si con mis oídos yo no lo dedico a las cosas del Señor o a lo que me hace bien para mí y bien para los demás, entonces con mis oídos yo estoy blasfemando al Señor. Jesús lo dijo. Ustedes me vieron en una necesidad y si no lo hicieron conmigo tampoco. Apártense de mí. Hasta maldito lleva a decirle el Señor. Entonces, esto es sumamente delicado y debemos de prestar atención. Nuestras debilidades no son para ser eternamente debilidades. Nuestras debilidades son para ser fortalecidas en el Señor. Cuando las identificamos y sabemos por qué soy débil en eso. Pablo llegó a decirlo. Pablo la identificó. Y dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase sobremanera, identificó cuál era el problema. Se exaltaba. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, el cual yo he rogado al Señor 3 veces para que me quite esto, y él me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Claro, existía esa debilidad, pero Pablo no murió con esa debilidad. Y cada uno de nosotros o cada uno de los apóstoles mostró cierto grado de debilidad hasta que el poder de Dios fue perfeccionado en ellos y ya no había debilidad. Y es que esta misma debilidad era manifestada por los sentidos, los 5 sentidos, que en vez de colarlo por la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo vea, lo que Dios quiere que yo hable, lo que Dios quiere que yo escuche, lo que Dios quiere que yo sienta,
En vez de darle rienda suelta y simplemente dejarme seducir por mis 5 sentidos, no, yo tengo que someterlo al Señor y guiar eso bajo la voluntad del Señor para que entonces el pecado no surja en mí, no darle cabida, por ende no consumarlo, que es las acciones. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, dígase que se dedica a ver las cosas no prudentes, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las tinieblas mismas? Oye lo que dice, si la luz, o sea, si se supone que lo que tú dices que tiene luz resulta realmente ser tinieblas, entonces, ¿cuántas serán realmente las mismas tinieblas? Entonces, mis amados hermanos, mire, les voy a leer otra cosa que es sumamente importante. Esto se encuentra en el libro de Romanos, para que le interesa la cita, Romanos capítulo 1, se lo voy a leer desde el 23 en adelante. Oye lo que dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, lo que estamos hablando, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, digas, en sus deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea que nuestro cuerpo, cuando no es dedicado en todos sus sentidos para con Dios, se vuelve un cuerpo corrupto. Ahí es que nace entonces el cuerpo de pecado. Ahí es que nace el cuerpo débil. Ahí es que nace el cuerpo que se opone a lo de Dios. Pero este cuerpo fue diseñado para ser el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede eso? Porque no estamos pendientes de lo que veo, no estoy pendiente de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que siento, de lo que percibo, de lo que huelo. Por eso dice la Escritura, hablando de estos sentidos, todo me es permitido, todo me es lícito, pero también debo de estar consciente de que no todas las cosas me convienen. Yo puedo hacer de todo, pero también debo de estar consciente que no todas las cosas me convienen. Hay conversaciones que no nos convienen. Hay cosas que hablamos que no nos convienen. Hay cosas que miramos que no nos convienen. A veces prestamos nuestros oídos a cosas que no nos convienen. Ofrezco mi cuerpo para sentir sensaciones que no me convienen. Y aunque pueda hacer todo, no todas las cosas me edifican. Y como dice en otro versículo, tampoco yo me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que hemos estado hablando de hoy? Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo también este mismo cuerpo se revela contra lo de Dios? Porque le damos cabida al pecado que entra en nosotros por medio de los 5 sentidos, pero no solamente nos hace daño a nosotros. El objetivo de que nosotros consumemos el pecado, dígase que lo realicemos, es para dañar a otras personas. Dice Jesús, el maligno vino para 3 cosas: para matar, para robar y para destruir. Para esas 3 cosas vino el maligno: matar, robar y destruir. Él mata la esperanza, él roba los sueños y destruye relaciones. Esas son las 3 cosas que él hace. Mata la esperanza. El mundo está como está porque no tiene esperanza. Nosotros que estamos en Cristo tenemos esperanza. Sabemos en quién confiar, sabemos a quién acudir, sabemos quién tiene cuidado en nuestra vida. Sabemos que no importa la situación que nos pase, Dios está en control y Él guardará nuestra vida. Pero el maligno mata esto.
no roba la esperanza, o mata la esperanza. Estos anhelos, deseos de lograr, de alcanzar, de conseguir, este es mi sueño, este es mi meta, esto es lo que yo me propongo, a esto yo quiero llegar, esto es lo que yo quiero alcanzar, él te roba esto. Como somos seres que fuimos creados para socializar, él destruye las relaciones, destruye que la gente se relacione como se debe, hace que la gente en vez de estar unida se separen, hace que la gente en vez de mostrarse afecto se muestren desprecio, no quieren estar cerca uno del otro. ¿A través de qué? De los cinco sentidos, la ofensa. Por ahí escucho algo que no debí de escuchar o que hablaron mal de mí. Yo quizá ofendí a alguien con mis palabras. Vi algo que no debí de mirar, entre tantas cosas. Nuestro cuerpo, mis queridos hermanos, es sagrado y así debemos de ver. Nuestros cinco sentidos son para contemplar, para escuchar, para hablar, para sentir y hasta para oler la maravillosa grandeza de nuestro Señor, que hizo el mundo y todo lo que nos rodea. Pero cuando no discernimos nuestros sentidos, el enemigo los utiliza para infiltrar en nosotros el pecado y llenarnos de cosas que no son propias nuestras. Temor, angustia, entre tantas cosas. Tristeza, amargura, desesperación. Todo esto Dios no lo creó. Estas no son las cosas que Dios quiere que moren en nosotros. Pero moran a nosotros porque sin darnos cuenta le damos más énfasis a lo físico e ignoramos lo espiritual, que fue como lo que acabo de leer en Romanos 1:23. Le rendimos más culto a la criatura que al creador. Le damos más énfasis a lo que vemos aquí en esta tierra que a las cosas que verdaderamente debemos de ver, las cuales son aprobadas por nuestro Señor, nos acercan a Él y bendicen a más personas, al igual que escuchar, hablar y entre tantas cosas más. Entonces, por eso es el deseo del maligno de corromper nuestro cuerpo, porque corrompiendo nuestro cuerpo, aparte de que nos destruye a nosotros, nos llevamos a mucho con nosotros también. Cuando un líder, y eso ustedes lo saben, cuando un líder falla, ¿tú sabes cuántas personas dejan de creer en Dios por eso? Y quizá no seamos líderes reconocidos o quizá no seamos personas de renombre, pero el mundo nos observa, la gente alrededor nos ve. Solamente por el hecho de decir somos cristianos, todo el mundo nos observa, porque nosotros por naturaleza somos luz en este mundo, somos la diferencia y somos los encargados de proyectar a ese Dios tan grandioso y maravilloso del cual profesamos y decimos que tenemos. Y aunque lidiamos con muchas cosas internas, pero nuestro adversario no solamente quiere que sea interno, quiere que la manifestemos. ¿Para qué? Para dañar a muchos también que nos observan. Por eso debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿A qué le dedicamos tiempo o en qué enfocamos nuestros cinco sentidos? Si usted tiene problema con su visión, ya usted sabe que el problema está en la visión. Trate de no ver o busque, invente, ingéniese o busque en las mismas escrituras la manera en cómo usted puede santificar y consagrar su mirada para el Señor. Lo mismo para aquellos que no tienen control sobre su boca, que dicen todo lo que se le ocurre. En las muchas palabras no falta el pecado, porque a veces conversamos de tantas cosas que decimos cosas que no debemos de mencionar. Y aunque para nosotros nos parezca algo tan grave, el que le escucha lo puede malinterpretar de la manera que no es. Y ya de ahí saca una conclusión enorme y ya de ahí
El enemigo se aprovecha y le llena su cabeza de cosas que no son. Lo mismo, a veces inclinamos nuestro oído a escuchar cosas o nos metemos en conversaciones y sin darnos cuenta estamos opinando de cosas que no debemos ni siquiera de tocar. La palabra del Señor dice, en conversaciones de impíos, uno ni siquiera debe de estar presente. ¿Por qué? Porque uno que fue rescatado de ese mundo, yo escuchando o sea, de donde Dios me sacó, eso va a servir de tentación para mi vida. Porque el pecado entra por los sentidos. El hecho de que usted no haga algo no quiere decir que no haya entrado, eso está ahí. Ahora, cuando eso es consumado, entonces ahí es que usted lo manifiesta. Y cada consumación produce muerte. ¿Y qué es la muerte? La ausencia de vida. ¿Y quién es la vida? El Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que pecamos nos alejamos del Señor, nos alejamos de la vida. Hago una salvedad. En algún momento, claro, nosotros fallamos y cometemos errores porque nosotros tenemos toda una vida contrario al Señor. Venimos al Señor, Dios no está cambiando, Dios no está restaurando, Dios no está enseñando cosas que debemos de dejar, que debemos de mejorar, que debemos de cambiar. Sí, en algún momento cometemos errores, en algún momento fallamos. Desearíamos ser perfectos, pero la perfección humanamente no existe. A lo que yo me refiero es la práctica, que es lo que realmente Dios detesta y Dios condena. ¿Qué es la práctica? Recurrir constantemente a lo mismo. En algún momento, Dios me libre, mis ojos se pueden desviar, en algún momento se me puede zafar alguna palabra, en algún momento de una manera inconsciente yo me puedo introducir en una conversación o escuchar cosas que no debía escuchar. Ay, perdón, señor, discúlpame, no debí, se me zafó, no sé, no estuve pendiente, perdón. Ahí no hay problema. Donde está el problema es en la práctica, hacerlo constantemente. Hacerlo hoy, hacerlo pasado mañana, hacerlo traspasado mañana. Cuando vengo a ver en una semana lo he hecho 2, 3 veces. Cuando vengo a contar en el mes lo he hecho como 15. Eso es una práctica. Y nuestras debilidades, como hablé, no son para que sean siempre debilidades, son para que el Señor la fortalezca y perfeccione su poder en ellas. Y repito, ¿cómo Dios perfecciona su poder en ella? Cuando reconocemos de dónde que viene la falla. Ya sé de qué yo debo de abstenerme. Ya yo sé qué es lo que tengo que evitar. Si juntarme con ciertas personas provocan en mí cosas que no debo de sentir, sencillo. Debo de agradar más a Dios que a los seres humanos. Mira, te quiero mucho, pero voy a apartarme por un tiempo hasta sentirme fortalecido o lo que sea. Pero no dejemos que uno de nuestros sentidos nos lleve al infierno, como dice Jesús. No permitamos que uno de nuestros sentidos, uno de nuestros miembros, nos separe del Señor. No hay nada bueno fuera de Cristo. El maligno es mentiroso y quiere que uno crea eso, pero es mentira. Fuera de Dios no existe nada bueno, porque Dios es el bueno y fuera de él existe todo lo contrario. Entonces, no permitamos, mis hermanos, sé que esto es una batalla, sé que lidiamos con cosas, claro que sí, repito, venimos de un mundo, tenemos quizá toda una vida haciendo cosas ilícitas y estamos siendo transformados, cierto, pero de las cosas que se nos revelan y las cosas que hemos podido entender, que no es tan bien que uno haga, prestémosle más atención y entendamos de que nuestros sentidos son para honrar al Señor en ellos. Porque honrando al Señor por nuestros sentidos, nos va bien a nosotros y bendecimos a más personas. Hoy en día el ser humano no tiene palabra. Anteriormente, la palabra del ser humano valía.
Tú me diste tu palabra. O la palabra del ser humano vale tan poco. De ahí nace el acuerdo por firma. Porque lo que se hizo para honrar al Señor se perdió. Como Dios es verdad, nosotros debemos de hablar verdad. Jesús lo dice, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Lo que es más de esto de mal procede. Y a muchos todavía quizá nos cuesta esto. Porque repito, venimos de un mundo donde quizá la costumbre era mentir o engañar. Pero si profesamos tener un Dios maravilloso, perfecto, que todo lo que dice es cierto, eso es lo que debemos de manifestar nosotros también. Porque eso es lo que va a ver el mundo cuando escuche que le hablamos de este Dios tan bueno y bondadoso que decimos que tenemos. Hay que esforzarnos para extirpar el pecado de nuestra vida, porque no solamente nos hace daño a nosotros, le hace daño a más personas. Eso lo dijo, el que no es contra, o sea, el que no es conmigo es contra mí. El que es contra mí desparrama, destruye. Yo no vine a perder esa alma, yo vine a salvarlas. Por un mal testimonio, mucha gente se pierde. Y el Señor lo dice bien claro, Él demandará la sangre de esa gente sobre la cabeza de uno. Entonces, no veamos como que el pecado es tan fácil, ¿no? Esto es algo delicado y debemos de aborrecerlo, porque aparte de que nos destruye, destruye a quienes nos rodean, destruye a quienes nos observan. Le cerramos el reino a más gente para que entre y pueda verdaderamente contemplar y gustar lo bueno y maravilloso que es Dios. Porque cuando venimos a Cristo, nosotros comenzamos a conocer al Señor y Dios se manifiesta a nuestro espíritu. Y eso que sentimos internamente lo proyectamos a nuestro cuerpo. Y cuando yo entonces tengo a Dios dentro de mí, cuando le hablo de la grandeza de Dios a otra persona, la otra persona lo va a ver, lo va a sentir, lo va a percibir, lo va a escuchar. Y va a decir, como muchos han dicho, yo quiero eso que tú también tienes. Esa paz que tú dices que tú tienes, que yo veo que vienen situaciones y tú te quedas tranquilo, como que nada te mata, como que todo te resbala. Yo quiero de eso también. Esto es algo que únicamente lo causa el Señor. Y debemos de llenarnos de Dios para que el mundo vea eso en nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra, dice Jesús. No los ángeles, ¿eh? Nosotros, lo que tenemos un cuerpo, porque estamos en un mundo físico. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los testigos de Cristo, porque damos fe y testimonio de que Él es real, porque lo que Él dice lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Y el mundo necesita de ver eso también en nosotros. Nosotros somos la respuesta, somos la solución a la gente del mundo que no conoce esto. Pero debemos de manifestarlo, debemos de rechazar el pecado, evitar consumarlo. Si por alguna razón llegó una idea, un pensamiento, o miré o escuché, Señor, automáticamente discúlpame, perdóname. Eso lo dice. Antes de tú llevar la ofrenda, primero ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Y qué tiene que ver mi ofrenda con mi hermano? Es que tú le vas a llevar la ofrenda a Dios y tu hermano no va a creer que tú tienes a Dios si sabe que tú no lo manifiestas. Entonces, primero reconcíliate, haz la paz con quien te ve, para que entonces cuando tú te dirijas a Dios, sepa de que Dios realmente mora en ti, o de que tú tienes una relación con Dios. Por eso Jesús tocó este tema. Antes de tú llevar la ofrenda, no, no, no. Tú que dices tener a Dios, tú que te relacionas con Dios, muéstrale a Dios a los demás. Entonces, luego de eso, trae la ofrenda. Lo dice también en las cartas de Juan.
Si yo no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Si yo no manifiesto el amor de Dios, entonces ¿cómo yo digo que amo a Dios? Porque es que lo de dentro sale hacia afuera, lo dice Jesús. Lo que abunda en mí es lo que yo manifiesto. Pero si yo corrompo el templo del Señor, entonces Dios no se va a manifestar de mí, sino otro. Y las obras de otro es lo que el mundo va a ver. Por ende, no va a coincidir lo que yo digo con lo que yo hago. Así que, mis queridos hermanos, Dios me le bendiga en gran manera. Este fue siguiendo el tema del cuerpo. Ya esta viene siendo la tercera parte que hemos hablado. Hablamos de que el cuerpo sirve para representar. Luego hablamos de que los espíritus se manifiestan a través del cuerpo. Y ahora hablamos de cómo el pecado entra en el cuerpo y por qué es tan delicado practicar el pecado. Porque a través de la práctica le cerramos el reino a las demás personas.